Hola a todos, buenos días y bienvenidos al 43º Club de Previsión de Automoción. Como en ediciones anteriores, el club se va a dividir en 4 jornadas. Hoy, de la mano de Juan Laborda, veremos la previsión económica de 2022 y 2023 y las claves de la tendencia económica para el siguiente año. Juan Laborda es socio fundador de Razón, Economía y Finanzas, da clases en la universidad y escuelas de negocio y colabora en diferentes medios. Durante la presentación y a lo largo de ella vais a poder hacer preguntas en el apartado específico para ello y también colgaremos la presentación para que podáis descargarla y tenerla. Y bueno, dicho esto, damos paso a Juan. Buenos días, Juan, bienvenido. Cuando quieras Hola, ¿qué puedes tal? comenzar. Buenos días, Irene. Bueno, buenos días a todos. De nuevo es un placer estar con vosotros y poder compartir mis pensamientos a nivel económico y previsiones pues, con toda la gente del club de automoción, ¿no? Llevamos bastantes años donde vamos de sorpresa en sorpresa. Una vez fue el COVID, ahora ha sido la guerra, de manera que de cara a la previsión económica pues, se vuelve en un momento bastante apasionante, ¿no? Entonces, eh, para los economistas supone un reto porque van a aparecer multitud de aspectos no contemplados, porque además, tristemente, el mundo no es lineal, es más bien no lineal. Bueno, pues se convierte en un tema interesante. En la presentación de hoy voy a abordar 3 puntos. El primero de ellos tiene que ver con el repunte de la inflación, porque viene de bastante antes del inicio de la guerra de Ucrania. Como sabéis, a través de los informes Forcar mensual y trimestral, nosotros hemos sido de los primeros que avisamos y tenemos una interpretación muy distinta a ciertas versiones que se pueden escuchar en los medios de comunicación, tanto a nivel escrito como a nivel de televisión o de radio, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí tengo una visión totalmente extrema. Hasta ahora se ha ido cumpliendo todo aquello que íbamos diciendo. Vamos a ver qué puede pasar a partir de ahora. Relacionado con el repunte de la inflación es cómo actuamos, ¿vale? ¿Cómo actuamos para hacer frente a ese repunte? Bueno, pues va a depender un poco de la naturaleza de ese repunte de la inflación. Si fuera por un incremento de demanda excesiva, pues obviamente debería haber pues, una política monetaria más dura, pero este no es el caso, con lo cual se corre un riesgo, como luego veremos, de que al problema de inflación se implementen recetas erróneas que acaben en una contracción económica. Pasemos a un escenario, el peor escenario posible, que es de contracción económica y de repunte de la inflación. Es una posibilidad que no es baja, ¿vale? Luego comentaremos que aquí sí que influye la guerra de Ucrania, porque hay una válvula de escape que en desaceleración suele funcionar, pero igual todo lo que está pasando en Ucrania hace que automáticamente esa válvula de escape no funcione. Y la tercera parte de la presentación tiene que ver con el último estudio de Banco de España, donde realizan una estimación econométrica a través de una serie de modelos, donde tratan de ver qué pasaría si se va más allá de lo que son las sanciones que hasta ahora ha impuesto la Unión Europea a Rusia. Y hay una parálisis total del comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, ellos han cuantificado cuál sería el impacto a nivel macro en crecimiento y en precios para los diferentes países europeos y para la Unión Europea en su conjunto, ¿vale? Entonces, estas son las 3 partes que vamos a ver y bueno, y luego pues como siempre cualquier duda o cualquier cosa pues nos preguntáis, ¿vale? Una cosa, no puedo mover, bueno, sí, ahora me puedo mover, sí, vale, perfecto. Vamos a empezar, la presentación tiene 3 partes, ¿no? La primera es las falacias sobre el repunte de la inflación. La segunda, los bancos centrales no podrán realizar un aterrizaje suave con la política monetaria. Y la tercera tiene que ver con las consecuencias económicas del cierre comercial entre Rusia y la UE. ¿Vale? Vamos a empezar con la primera. Nosotros tenemos, si veis un poco lo que habéis oído a través de economistas que están mucho en televisión o publican mucho en los medios de comunicación, nos han ido contando un cuento infantil de que la inflación es un fenómeno monetario. Hace ya mucho tiempo, y hay investigación económica relevante que lo que sugieren tanto de la Reserva Federal como del Banco de Inglaterra que anulan esa hipótesis. La inflación no es un fenómeno monetario, ¿vale? Y la teoría detrás del multiplicador monetario no se apoya con los datos. Ahí os cuelgo
como podéis ver, dos referencias, una del Federal Reserve de Nueva York, que es brutal, que es RIP Money Multiplier. Quiere decir que esa relación que históricamente se había considerado que existía entre lo que es la evolución de la masa monetaria y de la inflación no existe. ¿Por qué? Porque los supuestos que hay detrás no se cumplen. Es una identidad contable, pero las interpretaciones de esa identidad contable se basan en unas hipótesis. Una de ellas es que la velocidad de circulación es constante, pero no lo es. Entonces, no hay esa traslación. Este es un paper reciente del año pasado de la Reserva Federal de Nueva York. Fijaros lo que dice el propio presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell. Viene a decir básicamente que todo aquello que estudiamos en los manuales, pues parece ser que no se mantiene y que habrá que, de nuevo, volver a replantearse o aprender qué es lo que hay detrás, ¿no? Y la segunda es el paper que este es más antiguo, del 2014, donde también el Banco de Inglaterra desmonta toda esta teoría, Money Creation in the Modern Economy, donde explican cómo funciona el dinero. Y es una versión muy distinta a lo que estudian los estudiantes en los manuales de teoría económica de la universidad, y bueno, pues eso debería estar presente. Bueno, pues este tipo de planteamientos, salvo algunos economistas que lo ponemos de manifiesto, no creáis que está asumido por los más media españoles. O no lo entienden o no se han puesto al día, y eso genera problemas importantes en cuanto a la comprensión del fenómeno de la inflación. Vamos a explicar a qué se debe este fenómeno de la inflación. Y curiosamente, se debe a dos aspectos que son consecuencias directas de las ideas y propuestas que han defendido estos economistas ortodoxos que hablan de la inflación como un fenómeno monetario. No, ¿vale? En absoluto. El primero de ellos, ¿cuál es? El primero de ellos tiene que ver con una desregulación de los mercados de materias primas, ¿vale? Hasta los finales de los 90, principios de los 2000, las materias primas, los mercados derivados de materias primas, solo estaban accesibles para aquellos que producían esa materia prima o aquellos que la utilizaban como un insumo. Y había una limitación muy estricta para posiciones especulativas, ¿vale? Y esa es una realidad, ¿vale? Es una realidad brutal. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento que se desregula, hay se permite el acceso a diferentes fondos institucionales y automáticamente se financiariza la evolución de los precios de la energía y productos agrícolas. Hay una base de carácter de teoría económica, y es que se supone o se considera la hipótesis de mercados eficientes, pero quienes trabajamos en mercados sabemos que los mercados no son eficientes. Multitud de estudios te demuestran que los mercados están sujetos a comportamientos irracionales de los inversores y que no siguen bajo ningún concepto una distribución normal las series de los rendimientos de los activos financieros. ¿Qué quiere decir con eso? Que si nosotros sometemos el precio de la energía y de los alimentos a lo que dicen los mercados, se van a producir burbujas. De manera que tendremos procesos de repuntes espectaculares del precio, más allá de la oferta y la demanda, más allá de la evolución de los fundamentales, ¿vale? Y que va a depender de los ciclos de propensión o aversión al riesgo de los inversores. Fijaros, los mercados de materias primas previa a esta desregulación se defendían su inclusión en las carteras de activos porque tenían rasgos que les permitía, por un lado, diversificar al tener correlaciones muy bajas o negativas con bonos y con bolsa, e incluso se percibían como un instrumento de cobertura de la inflación. Ahora pasa lo contrario. A partir del 2004, especialmente con la entrada de fondos institucionales, tienen una correlación elevadísima con los mercados de riesgo, especialmente con la bolsa, y no solo no te cubren de la inflación, sino que te la generan, ¿vale? ¿Por qué? Porque el repunte de precios que estamos viviendo ahora se debe básicamente al repunte de precios de energía y alimentos no elaborados, cuyos precios se fijan en los mercados financieros, en los mercados de derivados. Se debe a la evolución del petróleo, a la evolución del gas, a la evolución del café, del cacao, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es muy importante. Fijaros lo que es la financiarización de los productos agrícolas y de la energía de sus mercados derivados. Pues pasamos a evoluciones explosivas. Fijaros qué pasó en el periodo 2000-2008. De 20 a 180, multiplicar por 9. O el periodo que va desde marzo del 2000
al actual, niveles alrededor de 30 a 160, es multiplicar por más de 5 veces la evolución de los precios, ¿vale? Y todo esto que afecta a energía y productos agrícolas se introduce en la inflación. Esta es la evolución, una evolución histórica para que comprendáis el efecto de la desregulación en la evolución de lo que son los productos agrícolas, ¿vale? Simplemente los productos agrícolas y entender lo que está pasando. Fijaros que el periodo que va desde los 70 hasta el año 2002, prácticamente lo que había era una reversión a la media. Había bajadas o subidas, pero alrededor de una media que era, la podéis identificar alrededor de 60 en todos ellos. A partir de ahí ya no. Hay dos tendencias, una creciente en precios y, por otro lado, movimientos muy fuertes en la mayor parte, en todos ellos, ¿vale? Hay, por ejemplo, un periodo, lo que es la línea verde, que afectó al componente de bebidas de productos agrícolas que se fijan en mercados derivados, es bueno, especial en ese periodo que va en los 70, pero más o menos los spikes eran, bueno, alrededor de la media, no tan exagerados como lo son ahora, ¿vale? Esto es brutal, porque fijaros que el spike previo a este, que era el del 2008, provocó hambrunas, ¿vale? Y provocó movimientos y revueltas sociales como son las primaveras árabes. Ahora estamos en un proceso parecido, luego lo comentaremos. Ya ha habido algún movimiento de revuelta y luego veremos el impacto que pueda tener las sanciones o la guerra en Ucrania en ese tipo de alimentos, ¿vale? Por lo tanto, este primer factor es importante. Desregulamos los mercados financieros, hacemos que los precios de energía y alimentos estén sujetos al capricho de los mercados y este no es racional. Funciona por, como sabéis, como todo activo de riesgo, por avaricia y por miedo, y hay spikes, hay movimientos brutales de subida. Además son asimétricos, los movimientos de subida se recogen en precios de inflación, los de bajada no tanto. El segundo factor es una reestructuración radical de sectores industriales, entre otros el eléctrico. Y esto ha sido a nivel global un fracaso, absoluto fracaso. Y la Unión Europea, en vez de abandonarlo porque ha fracasado, sigue RQR. Únicamente nos han dado un periodo de tiempo para que no funcione, claro. Pero lo que tenéis que ver es por qué no funciona, ¿vale? Y además, todos los sectores eléctricos estructurados a nivel global, como el de España, están mostrando resultados contrarios a los beneficios de aquellos que promulgaron la liberalización. Es como siempre, liberalizamos, el mercado funcionará muy bien, precio igual a coste marginal, no se preocupen, que ustedes tendrán una mejoría en la evolución de los precios, una caída de los mismos, habrá más competencia, lo de siempre. El tema es que el coste marginal de generación de la luz, especialmente a través de los componentes, gas y derechos de emisión de CO2, está muy alejado del coste medio, ¿vale? ¿Eso qué hace? Pues que las eléctricas reciban unos beneficios caídos del cielo, porque esa diferencia entre el coste medio y el coste marginal se la llevan ellos a la buchaca, lo cual genera una pérdida de competitividad brutal en el sector industrial y en las familias. Y esto es un error de diseño absoluto de un sector que debería funcionar por el coste medio más un marca regulado por el gobierno, que se ha permitido su liberalización a cuenta de favorecer una extracción de rentas brutal al sector industrial y al sector familias por unos poquitos, ¿vale? ¿Y esto hay que reformarlo? Pues no, no lo reforma. La Unión Europea sigue siendo una talibán a niveles extremos en todos los procesos de liberalización. Porque esto es la razón real o fundamental de lo que hemos vivido los últimos meses, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que la guerra de Ucrania lo que ha hecho ha sido consolidar esas subidas con un agravante que veremos después, y es que posiblemente en un periodo de desaceleración donde históricamente la caída de precios de los activos de riesgo conllevaba una caída del precio de las materias primas, como en el 2008. Acordaros que en el 2008 hubo un repunte, 2005, perdón, 2005-2008 hubo un repunte importante en las materias primas, se duplicaron, se triplicaron, como hemos visto en el gráfico, automáticamente, una vez que hubo un ajuste de los mercados de riesgo, especialmente la bolsa, tras una política restrictiva, ¿qué pasó? Las materias primas se hundieron de precios. Se hundieron de precios y automáticamente una inflación como la española, que estaba al 5,5, acabó en negativa en 6 meses, ¿vale? ¿Por qué? Por este efecto de precios que se fijan en mercados derivados, que afecta a los componentes, pero que son muy volátiles y que tanto ahora como en el 2008 provocaron un repunte de la inflación.
Hay un tercer, aquí tenéis, por ejemplo, lo que es la evolución de la electricidad. Yo creo que sin comentarios, ¿no? Es el IPC y dentro del IPC el componente electricidad, ¿vale? Algo está mal, porque realmente nos hemos desviado muchísimo de lo que es el IPC, ¿vale? Ya esta situación es un poco dantesca. Tiene que ver con este fenómeno, ¿vale? Entonces, ¿cuál es para mí la solución? Busquemos de nuevo un sistema como el anterior, ¿vale? Pero hay que reconocer entonces que has fracasado en la implementación y todo el discurso de economistas, de la propia comisión, de que la liberalización iba a generar competencia, se desmonta. Y a veces es muy duro desmontar algo que tú has generado porque automáticamente te acusan con el dedo. Yo creo que es cuestión de tiempo. Tú no puedes fijar el precio de todo el mix energético a un precio que está desbordado, ¿vale? Y luego, además, el tema del gas, por lo que hemos comentado, porque se fijan mercados de futuros, y uno que es culpa estricta de la Comisión, que es también los derechos de emisión de CO2. Esos derechos de emisión de CO2 inicialmente, cuyos precios se fijan también los mercados derivados, solo hacían partícipes a las empresas que contaminaban en exceso y a otras que contaminaban menos, y entre ellas se ajustaban. Pero una vez que tú permites que también participen los inversores porque te asumes la idea de que el mercado es eficiente, pues generas estas movidas, ¿vale? Ese es el segundo factor. Por lo tanto, primero de regulación, finales de los 90, con los Clinton, en la época de Bill Clinton, y todo el impacto que ha tenido frente a los efectos deseados, la realidad es muy dura, es diferente. Segundo, una reestructuración de un sector en base a una teoría, precio igual a coste marginal, pero realmente el coste medio está muy alejado del coste marginal en este momento. Y esto pasa en periodos de spikes, de subidas como la que tenemos ahora, ¿vale? Por lo tanto, hay beneficios de caídos del cielo para los accionistas de las eléctricas y para sus consejos directivos, pero para las empresas industriales españolas y para las familias totalmente inefectivo, ineficiente y pérdida de competitividad. Luego hay un tercer factor de cara a explicar lo que ha pasado en la inflación, que tiene que ver también con una consecuencia de algo que han defendido estos economistas. El just in time fue una consecuencia extrema de la globalización. Ahora ni Dios habla del just in time. Esa teoría ya la ha dejado todo el mundo. Ha fracasado. Completo desastre. Entonces, ¿qué pasó? Hay unos problemas de cadenas de suministro, pero al igual que en muchos sectores productivos, la globalización generó concentración. Y la concentración implica aumento de poder de mercado. Aquí también ha pasado en cadenas de suministro, ¿vale? Y esta deslocalización, concentración de las cadenas de suministro de vuestro sector, lo que genera es cuellos de botella. Vosotros lo sabéis perfectamente. En España se producían semiconductores. Aquí había una empresa americana que era Lucen, que los producía aquí. Decidió deslocalizar porque eso era una parte de la globalización. Busquemos los lugares más baratos para producir. Bueno, está bien. Hasta que vemos la cara negativa. La cara negativa es la que estamos viendo ahora, que hay cuellos de botellas. ¿Vale? Entonces, este es otro efecto derivado de la propia dinámica de sus economistas. Con lo cual, los economistas que nos venden en los telediarios, en los medios de comunicación, de que esto es un efecto monetario, que es los bancos centrales, no. Todo consecuencia de lo que vosotros habéis defendido, una desregulación de mercados derivados, una desregularización y reestructuración y liberalización del sector eléctrico, y una globalización que, en un caso extremo, lleva un proceso de deslocalización y concentración de muchas cosas, entre otras de las cadenas de suministro. Esto va a perdurar, ¿vale? Esto va a perdurar en el tiempo. De todos estos factores, el más interesante, lo que es la medida más relevante es la que se anunció, que es desligar o desconectar temporalmente el precio de la luz del precio del gas, ¿vale? Acordaros que envió una propuesta España y Portugal a Bruselas de topar el megavatio a 30 euros. Al final ha sido a 40 euros, ¿vale? Es lo que ya hacía Francia. Si analizáis, por ejemplo, el país del G7 que tenía la tasa de inflación más baja, aquí pongo la de marzo, fue Francia, con una tasa interanual del 4,5, cuando en marzo todos teníamos el doble, 9, 10, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos tienen una empresa que la controla el Estado, que es EDF, y limitaba el megavatio hora a 40 euros. Eso no es intervencionismo, es pura necesidad de defensa. Hay sectores estratégicos que no se pueden dejar al libre mercado. Es un tema que algunos economistas aún no entienden, ¿vale? Y es consecuencia de todos aquellos que han defendido estas ideas lo que estamos viviendo, sufriendo ahora en nuestros días, ¿vale? Y eso es muy importante. Por lo tanto,
esa medida debería revertir la inflación a niveles razonables, a niveles del 4,5, ¿vale? 3,5, 4,5 a final de año. Pero hay un factor, y aquí sí que interviene la invasión de Ucrania y la guerra de Ucrania, que está afectando. Y es que, obviamente, van a estar tensionados los precios del gas, los precios del petróleo, y sobre todo hay un aspecto que a mí me preocupa mucho y que también lo pusimos de manifiesto al poco tiempo de iniciarse la invasión de Ucrania, y nos anticipamos a todo lo que se está publicando ahora, y que tiene que ver con la escasez de alimentos, incluido Occidente. Esto no es un tema que vaya a afectar solo a los países más pobres. A los países más pobres les va a generar hambrunas. Pero esto que estamos nosotros, que ahora voy a explicar, lo pusimos en un mensual, ¿vale? Generalmente se suele mirar a Rusia y a Ucrania como jugadores clave en determinados productos básicos, como son el trigo, la cebada, el maíz, las semillas de girasol y los aceites de girasol, que es cierto. Pero hay un aspecto del que se habla poco, y es que sobre todo Ucrania en menor medida, pero sobre todo Rusia y Bielorrusia son fundamentales a nivel global porque son los principales proveedores globales de 3 elementos que se necesitan en la agricultura intensiva moderna, ¿vale? Que viene del inglés NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, y fertilizantes que se derivan de los mismos, sobre todo la urea, ¿vale? Y todos estos precios están, sobre todo la urea, han alcanzado niveles estratosféricos en los mercados derivados, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la disminución de la oferta de alimentos, porque esos elementos son necesarios, y en la siguiente cosecha que veremos en otoño, si muchos campos de cultivo no se pueden cultivar porque los precios de esos elementos, nitrógeno, fósforo, potasio, fertilizantes, están por las nubes, económicamente no va a interesar, salvo que coloques un precio de venta a los productos estratosféricos, marcando un markup sobre los mismos, eso va a generar una disminución de la oferta de alimentos y un aumento de los precios persistente en los próximos meses. A medida que aumenten los precios de los alimentos básicos, aumentarán las necesidades humanitarias y los riesgos políticos. Acordaros de la primavera árabe, sobre todo en los países más pobres, ¿vale? Entonces, ante esto, que se debería haber anticipado la ONU y los diferentes organismos para acumular de cara a suavizar el golpe y limitar este impacto humanitario de crisis de suministros de alimentos, ¿vale? Si os acordáis, en uno de los informes que presentamos en el forecast, veíamos por diferentes áreas subdesarrolladas dónde se producía el mayor impacto, porque sí que hubo estudios muy buenos al poco tiempo de iniciarse el conflicto o la invasión de Ucrania, ¿vale? Recordar que aquí lo importante no es lo que nos cuentan del trigo, maíz, cebada, no, es otra cosa. Es que necesitamos, para que las cosechas se produzcan, necesitamos fertilizantes y sus principales componentes. Y además el gas es fundamental en todos estos componentes, porque si no los vemos muy caros, hacen que en este momento el conflicto y las sanciones a Rusia pues tengan un impacto brutal en los precios de estos fertilizantes y de estos componentes, ¿vale? Y eso genere subidas persistentes en los alimentos no elaborados que se derivan del uso de todos ellos, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque este factor yo no lo controlo, no lo controlamos, y puede mantener la inflación alta, persistente. Entonces hay 2 factores que sí es cierto que la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, puede hacer que la inflación sea más persistente que lo que considerábamos derivado de abandonar la fijación del precio de la luz como se hacía hasta ahora y desconectar al gas. Yo no solo desconectaría el gas y los derechos de emisión de CO2 que también están influyendo del precio, ¿vale? De manera que puede ocurrir que tengamos caídas en los activos de riesgos durante los siguientes meses a partir del otoño, pero que las materias primas continúen altas, ¿vale? Cuando, desde el año 2002, el efecto de correlación bolsa-materias primas era espectacular, ¿vale? Otra cosa es que la propia situación de contracción de actividad económica te conlleve a eso, pero puede ser que convivamos algún periodo con esta inflación. Y el segundo factor es la importancia a nivel de proveedores de 3 elementos y de fertilizantes de Rusia y Bielorrusia para cosechas. Y este factor no se tenía en cuenta y hay que tenerlo en cuenta. Ahora se tiene en cuenta, ahora se está hablando de esto, pero no desde el lado que yo creo que es más relevante, es el segundo, no el primero. No
la producción determinada, ¿vale? Fijaros que también ha habido algún país, nosotros lo que decíamos en ese informe también, es que por qué España se impuso una serie de cupos a España, donde restringimos la producción de cereales, pues eso habrá que olvidarlo. Pues igual hay que empezar otra vez a producir cereales tanto en Castilla como en Aragón, ¿vale? Masivamente. Y si todo fuera más a más, y esto no hay que descartarlo, igual tenemos que limitar exportaciones hortofrutícolas a nuestro entorno, ¿vale? Por ejemplo, el segundo mayor productor de cereal del mundo, después de Rusia, que es la India, ha limitado las exportaciones. ¿Por qué? Porque necesitan para su propia país, su propia producción. China también ha hecho lo mismo, ¿vale? Hay un impacto que esto afecta a restricciones de exportaciones para asegurar tu propio suministro, al tiempo que se agravan los problemas, sobre todo para los países más vulnerables, ¿vale? Con lo cual, fijaros las implicaciones que tiene esto y que van más allá de lo que nos decían en los medios de comunicación, ¿vale? Paradójicamente, el impacto en Rusia está siendo mínimo. ¿Por qué? Porque está teniendo un superávit por cuenta corriente descomunal, porque es el país clave a nivel global en las exportaciones de todos estos componentes y no ha habido ninguna reducción en las exportaciones porque solamente Occidente ha aplicado restricciones, pero también con cuentagotas, porque no es imposible vivir sin el gas ruso, ¿vale? Alemania, Holanda, los países de alrededor, lo siento mucho, sin el gas ruso tendrá una pérdida de competitividad descomunal y no estamos a tiempo o no hemos tenido tiempo suficiente de montar un sistema alternativo al que tenemos ahora, ¿vale? Aquí, derivado con este fenómeno, el repunte de la inflación, inicialmente los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, se resistieron a los llamamientos de los economistas y expertos, los mismos que dicen que es un fenómeno monetario, de repuntar los tipos de interés, bajo el argumento de que era transitorio, ¿vale? Pero, a pesar de eso, la presión de estos economistas y expertos ha generado un consenso, del cual yo me desmarco, de que es necesario subir tipos. Claro, si la historia sirve de guía, la FED y el BCE no se van a detener con unas pocas subidas de tipos, ¿vale? Pero además, como un tipo de interés más alto, en este caso no es la respuesta a resolver los problemas de inflación, pues probablemente lo que tendremos es mantener un rumbo a través de una serie larga de subidas de tipos que será totalmente ineficaz, ¿vale? ¿Es una posibilidad de que la FED y el BCE suban muchas veces los tipos de interés para hacer frente a la inflación? Bueno, si la historia sirve de guía, sí. Si ellos aplican los propios estudios que tienen internos, no. Entonces vamos a ver cómo lo hacen. ¿Vale? Lo fundamental es que hay grandes perturbaciones en la economía mundial debido a la pandemia y a la guerra de Ucrania. Una subida de tipos de interés provocaría, si es excesiva, un alto desempleo y un crecimiento mucho más lentos sin que se reduzcan las presiones inflacionistas, porque se deben a factores que no tienen que ver con esto. Recordar que históricamente, cuando los activos de riesgo caían, es cierto que las materias primas caían, pero puede ser que tengamos caídas de bolsa, caídas de bonos corporativos, pero que esta vez las materias primas, debido al conflicto que tenemos geopolítico a nivel global, no caigan lo que se espere, lo que esperemos, ¿vale? O lo que preveíamos en función de la historia reciente. De manera que esto podría generar esta inflación. Alto desempleo inducido por una mix de política económica errónea, con una inflación obstinadamente alta debido a los efectos de esta invasión de Ucrania y las sanciones económicas que se han impuesto a Rusia. Los que abogan por una subida de tipos, obviamente deben considerar que la inflación actual es un problema de exceso de demanda, ¿vale? Pero lo que estamos tratando de resolver no es una inflación impulsada por la demanda en una economía sobrecalentada, en absoluto. La crisis de la COVID generó una crisis de oferta que interrumpió la producción, provocó caídas de ingresos y de demanda. Hubo un alivio fiscal que compensó parte de esta caída de la demanda, pero la mayor parte de ese apoyo gubernamental a ingresos ya ha desaparecido. El futuro no es una contribución de la demanda a la economía, si estamos revisando los PIBs a la baja a nivel global o a nivel mundial. Entonces, cuando los bancos centrales, esta idea también es muy importante, nunca han conseguido guiar la economía hacia un aterrizaje suave con subidas de tipos. Cuando suben los tipos, se montan una recesión económica. Las subidas de tipos de interés de Volcker
¿vale? Llevaron a una profunda recesión y a crisis financieras. Acordaros de la crisis de las cajas de ahorro de principios de los 80, la crisis de la deuda de los países en vías de desarrollo en los 80, la crisis bancaria de finales de los 80. Esto fue consecuencia de esa política monetaria ultra restrictiva. El endurecimiento de Greenspan a principios de los 90, acordaros, que provocó la crisis de deuda del 94, provocó una recesión seguida de una recuperación sin empleo. Y su endurecimiento en el año 2004 contribuyó a provocar la crisis financiera mundial y otra recuperación sin empleo todavía más prolongada. Por lo tanto, es muy poco probable que una subida de 1 o 2 puntos porcentuales tenga un impacto importante en el gasto sensible a los tipos de interés. Primero, porque la gente no suele pedir préstamos para comprar combustible para sus coches, para comprar alimentos o para pagar el alquiler, las categorías que actualmente están repuntando la inflación. De hecho, subir los tipos de interés puede ser perverso, ya que la reducción de compra de viviendas puede generar una subida de alquileres. ¿Vale? Por otro lado, si queremos utilizar la política monetaria para afectar a la inflación, lo que tienes que hacer es cargarte el crecimiento y cargarte el empleo. ¿Vale? Este argumento, bueno, si los que lo proponen, que lo asuman. ¿Vale? A mí me parece perverso. Lo que no podemos hacer es que los bancos centrales utilicen el desempleo como herramienta para controlar la inflación. ¿Vale? Respecto a esto, acordaros del último research del Federal Reserve, especialmente del Board of Governors, los que asesoran al Consejo de Gobernadores, donde demostraban que la curva de Phillips ya no existe y que es falso que tratar de llevar la tasa de paro a niveles ultra bajos genere inflación. Eso está reconocido hace 2 semanas en un paper académico, ¿vale? Lo que en cambio sí que provocará un hundimiento de la actividad económica es subir los tipos de interés para generar desempleo con el fin de controlar la inflación. Porque eso sí que pasa. Aquí también el efecto es asimétrico. Fijaros la cantidad de teorías económicas que hemos estudiado en los libros y que eran cuentos chinos, muchos de ellos devengados en, bueno, no chinos, cuentos infantiles, muchos de ellos devengados en auténticos cuentos de terror, ¿vale? Dejadme por último tratar de ver, además, el momento en el que se producen este tipo de combinaciones. ¿Vale? Hay otro punto interesante. En una expansión, a medida que crecen los ingresos y el empleo aumenta, el déficit público disminuye. ¿Vale? Al mismo tiempo que la Reserva Federal opta por subir los tipos de interés cuando el viento es a favor, ¿qué ocurre? Pues coincide con un momento donde hay un déficit que va cayendo. ¿Qué quiero decir? Que si ahora se impone desde Bruselas, por ejemplo, o desde Estados Unidos, una reducción del déficit fuerte y potente, la combinación de un déficit decreciente con una subida de tipos de interés provoca una recesión que aumenta el desempleo. Históricamente siempre ha sido así, ¿vale? Por lo tanto, el mix que pueden hacernos ahora puede ser muy pernicioso, ¿vale? Entonces, en un contexto de reducción normal del déficit y endurecimiento de la política monetaria, a que nos enfrentamos, como la actual, nos enfrentamos a perturbaciones de oferta, ¿vale? Es decir, lo que hemos comentado antes, subir tipos de interés y generalmente ahora te van a pedir pues que se reduzca el déficit público, se produce en un contexto donde hemos tenido perturbaciones de oferta, tanto por COVID, tanto por el aumento de poder de fijación de precios derivado de la concentración empresarial, como de las sanciones a Rusia. Todo ello amenaza no solo una recesión, sino también una elevada inflación, ¿vale? Y en este sentido, se debe hacer en un contexto donde Occidente, en los últimos 40 años, ha vivido un estancamiento secular y solo ha sido capaz de generar crecimiento generando burbujas financieras. Acordaros de que esta es otra teoría que mantenemos. Bueno, lo mantienen muchos economistas, entre ellos el que fue el asesor de Clinton y de Obama, Summers, ¿vale? De manera que él dice, vale, Occidente, Lawrence Summers dice, Occidente solo sabe sobrevivir generando burbujas, es la única manera de mantener el crecimiento. Acordaros de la burbuja.com del Clinton, la burbuja inmobiliaria, bursátil y materias primas que precedió a la gran recesión, y ahora tenemos una subida muy larga de los mercados de renta variable en la última década, ¿vale?
ya con unas valoraciones que siguen siendo demasiado ajustadas o, por decirlo así, caras, ¿no? Y esto es un riesgo también que puede pasar. La combinación de todo ello, de una política monetaria que pida una reducción del déficit, que pida una subida de tipos de interés, perturbaciones de oferta y encima unos mercados financieros que puedan estallar, pues puede llevarnos al peor de los modos. Es un cóctel mucho más peligroso que la estanflación de la década de los 70. Porque además este cóctel acabará llevándonos a una deflación por deuda, especialmente porque la deuda privada sigue siendo muy importante en muchas áreas occidentales. ¿Vale? Por lo tanto, en el contexto este que hemos dicho, donde tenemos unos mercados claramente inflados, aunque puedan estar inflados mucho tiempo, y sabiendo además que es difícil prever cómo reaccionar los mercados financieros ante una recesión junto con subida de tipos de interés, lo que sabemos es que cuando todos estos factores se acaben explotando, tendremos una recesión intensa. La pregunta es, ¿la solución adecuada no pasa por lo que nos están reclamando los economistas mainstream en los medios de comunicación? ¿Pasaría por aliviar las limitaciones de la oferta? Para eso hay que evitar la concentración empresarial e industrial que se ha producido en los últimos 20 o 30 años y que ha dado poder de mercado a esas empresas que se han concentrado. Y segundo, volver a regular los mercados de derivados de materias primas. ¿Vale? Pero todo esto no se logra subiendo los tipos de interés. Como hemos dicho antes, incluso recortando el gasto sensible a tipos de interés, hacemos lo contrario. Fijaros que si subimos los tipos de interés, fijaros ese problema que tenemos de concentración de sectores. Imaginaros que subamos los tipos de interés, la inversión se va a hundir, la inversión productiva. Por lo tanto, restringiríamos todavía más la capacidad de producir, es decir, la oferta. Con lo cual, la salida pasa por acabar con todo aquello que estos economistas ortodoxos en su momento asesoran a los gobiernos. Tan sencillo como eso. ¿Cuál es mi punto de vista? Que no lo van a hacer. ¿Vale? Otra cosa es que los bancos centrales, que tienen estudios que sustentan todo aquello que mantenemos o defendemos en esta presentación, al final no se atrevan a hacer esas subidas tan espectaculares y dejen que la inflación siga alta durante mucho tiempo porque los factores que la han provocado ellos no lo pueden controlar. ¿Vale? Para realmente afectar a esos factores hay que terminar con las limitaciones de oferta y empezar a esa concentración que se ha producido, establecer de nuevo leyes antimonopolio y trocearlas. Trocear bancos, trocear empresas que tengan un poder de mercado excesivo y regular los mercados de derivados de nuevo. Se acabó. Aquí solo entran profesionales que utilizan el derivado como materia prima que producen o como materia prima que necesitan como insumo para la actividad productiva. Si me preguntáis cuál es mi sensación, no creo que se atrevan, porque el discurso que sigo escuchando a las élites de ambos lados sigue siendo el mismo, con lo cual no se dan por enterados de su responsabilidad o corresponsabilidad en lo que está sucediendo ahora. Dejarme acabar con el paper de Banco de España, que está muy bien. Es un paper publicado hace nada, relativas semanas, donde ellos dicen, vale, ahora tenemos sanciones a Rusia, pero imaginémonos el caso extremo, un cierre comercial total entre Rusia y la Unión Europea. Vamos a ver econométricamente, lo que utilizan es un modelo donde contemplan los diferentes sectores económicos, contemplan la relación cliente-proveedor entre múltiples países, contemplan también el origen de los insumos que necesitan los diferentes sectores para la actividad productiva y tratan de ver, vale, con todo esto, ¿qué impacto tendría un cierre comercial total entre Rusia y la Unión Europea en la actividad económica europea y la inflación? En el primer gráfico lo tenéis en términos del efecto que el cierre total de importaciones energéticas rusas, gas natural y carbón y petróleo tendrían el PIB. Lo tenéis en la izquierda. Fijaros que España es de los países que tendrían menos impacto, una contracción del 1%. Alemania una contracción del 2,5%. Fijaros, os explico un poco el gráfico. Tenéis dos puntitos, verde y naranja, que depende de los supuestos de elasticidad del comercio internacional de las economías. Y luego tenéis el punto medio, entre el puntito verde y el punto naranja, que es, por decirlo así, la suma de los recuadros azul y rojito.
Entonces, en promedio, para España se prevé un impacto del 1% el PIB del cierre comercial entre Rusia y la Unión Europea. Para Alemania, del 2,5%. Una barbaridad. Para Italia, del 3%. Y para la Unión Europea, por encima del 3%. 3,25%. De contracción al año siguiente. ¿Vale? Si hubiera un cierre total del comercio entre Rusia y la Unión Europea. Por eso me sorprende mucho los análisis tan naif que se hacen desde la Comisión a la hora de hacer o anunciar estos tipos de cierres. Luego tenemos el impacto en precios, al alza. ¿Vale? En el caso español, ligeramente por debajo del 1%, en el caso europeo, en torno al 2% de repunte. Y ahí están también los países de Italia y Alemania, que también tendrían un impacto de incremento de la inflación adicional el año que viene de un 2%, si se produciera ese cierre total. Aquí tenéis cuál sería para, en España, el impacto por sectores, en función del impacto sobre el valor añadido bruto real de los 10 sectores en los que se descompone el PIB desde el lado de la oferta, el valor añadido bruto. En rojo tenéis el promedio y en azulito, las faretas azules, la contracción por sectores. No es homogéneo. Hemos dicho antes que en el caso español en torno al 1%, ¿vale? Desde el lado de la demanda y más o menos igual desde el lado de la oferta. Fijaros que los sectores de servicios son los menos afectados, pero luego el transporte, la pesca, metales básicos, industria química, industria de equipos electrónicos, elaboraciones metálicas, vehículos de motor, estarían por encima de la media. El sector de vehículos de motor, donde se incluye lo vuestro, no es de los más negativamente afectados dentro de los negativos, pero se ve más afectado un cierre total de comercial entre Rusia y la UE que el promedio de la economía. Obviamente los sectores de servicios e inmobiliarios serían los menos afectados y el sector de administraciones públicas. Ahora, para terminar, ponemos lo mismo que en el gráfico 1, pero no descompuesto en función, es lo mismo, es el mismo gráfico, la misma previsión para todos los países, pero no descompuesto entre el impacto del cierre de gas y carbón y petróleo, no. Sería esa suma del 1% para España, qué parte se debe a un efecto directo de cierre y qué parte se debe a una transmisión del comercio internacional. Por lo tanto, la suma es igual que en el gráfico 1, pero no separado por productos, por gas, carbón y petróleo, sino por efecto directo y parte por transmisión del comercio internacional. Y ahí tenéis esa descomposición, la suma obviamente es la misma que el gráfico 1, con lo cual un cierre total comercial entre Rusia y la Unión Europea tendría un impacto económico bastante notorio, y es un poco lo que avisó Banco de España con este estudio, en las economías de la Unión Europea. También en España, aunque España sería de los países que menos sufriría debido a nuestra mix energética, que no depende tanto del gas ruso, ¿vale? Depende más del gas argelino. Aquí también incluyen otro tipo de gas. Esta cosa que nos dicen que el gas americano o los americanos nos ofrecerían gas, dejaros de chorradas. El gas americano es ultra caro, ¿vale? Hay que transportarlo en metaneros, el proceso físico y químico para su transformación en gas es muy caro, con lo cual ahí no hay ninguna solución. No hay alternativa en el momento actual al gas ruso. Nosotros la tenemos, que es el gas argelino, pero hay otro factor que no controlamos y es la reacción de Argelia a la geopolítica del gobierno español en relación a Marruecos, ¿vale? Eso Italia ha sabido utilizarlo, lo que pasa es que tampoco tiene acceso directo a ese gas por el pipeline. Entonces, bueno, ahí la idea fundamental de la charla de hoy es los fenómenos que han provocado la inflación se deben a aspectos que vienen de los últimos años y décadas, una desregulación de los mercados derivados, un sistema eléctrico mal diseñado y, por último, una globalización que ha provocado una concentración también en las cadenas de suministro que da poder de mercado a quien produce esos suministros, ¿vale? Y además, en periodos de restricciones de oferta, todavía más. Y la mezcla es la que tenemos. No es una inflación provocada por un consumo excesivo, porque las empresas puedan trasladar todas inmediatamente porque hay presión salarial. En absoluto. Se debe a factores exclusivamente de oferta. En este contexto, una política estrictamente restrictiva monetaria unida a una política fiscal provocará una recesión de caballo. Esto es lo que a veces los economistas mainstream ortodoxos o los que asesoran a gobiernos, vale, está muy bien publicar papers académicos, pero cuando tú
propones propuestas que se basan en hipótesis falsas y afecta a la vida de los ciudadanos, pues me parece muy peligroso, ¿vale? Y esto puede pasar otra vez. Y por último, acordaros un poco de lo que hemos comentado también, de este impacto de un cierre total entre Rusia y la UE, que es bastante peor de lo que inicialmente se estimaba, si fuera total. Yo creo que no lo va a haber, pero puede ocurrir. Se está proponiendo pues no depender del gas ruso y del petróleo ruso. Bueno, pues si hacemos eso y ese cierre total de comercio entre Rusia y Europa se produce, las consecuencias son las que ha descrito perfectamente en este estudio econométrico Banco de España, ¿vale? Entonces es un panorama complicado, es un panorama que hay salida si se buscaran alternativas a lo que es la ortodoxia dominante, pero como esas escuelas que proponen las alternativas en su inmensa mayoría no tienen acceso a quienes elaboran la política económica, pues el riesgo de cometer otro error más en el diseño de las políticas económicas para hacer frente a los problemas de la situación actual, pues se puede producir. Y yo no lo descartaría. Yo me voy a quedar aquí y, sobre todo, ahora estoy a expensas de cualquier pregunta o duda que tengáis para poder resolverla en torno a lo que he dicho o a todo aquello que os pueda interesar. Sí, Juan, tenemos una serie de preguntas por parte de los oyentes, ¿vale? Te voy comentando. La primera de ellas, en relación a lo que hemos hablado sobre Francia y el precio de las energías, ¿no crees que Francia también tiene las tasas energéticas más baratas debido a su inversión en las centrales nucleares? No, eso no es la razón real. La razón real es que topan el precio. Ellos han tenido periodos, incluso estos 2 últimos meses, donde la generación de luz estaba muy por encima de la española, ¿vale? Pero a niveles de 200, 250 euros el megavatio. No, es que simplemente hay un sector público, eso es otro mito, el de la energía nuclear. Vamos a hacer energía nuclear. Los cachondos que lo ofrecen no tienen ni idea. ¿Cuántas inversiones han hecho recientemente en energía nuclear a nivel mundial? Es costosísimo. Ya llegamos tarde a ese proceso, ¿vale? Aquí sería entrar en otra dinámica donde los economistas tenemos poco que decir y más los expertos. Aquí en España os recomiendo que sigáis a 2 institutos, uno en Zaragoza, el CIRCE, ¿vale? En torno a la figura de Alicia Valero y su padre, que son de la Facultad de Ingeniería, y otro, el Sistemas Complejos de Valladolid. Ellos son en España los mayores expertos y ellos tienen dinámicas muy distintas a las que podamos ofrecer los economistas, sobre todo a nivel de cómo va la evolución del uso y la existencia de diferentes metales preciosos y materia prima que necesitamos para la producción, ¿vale? Pero eso es un mito. Realmente la labor de Francia ha sido topar con un control de la empresa más importante de luz, EDF, el precio de la luz. Es que no hay otra alternativa, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema que han diseñado de precio igual a coste marginal y establecer el coste marginal, imaginaros, hay un símil que manejó un periodista económico en un medio de comunicación que me parece muy acertado. Imaginar que vais a la charcutería, compráis 500 gramos de carne de pollo, la más barata, compráis 400 gramos de carne de conejo, 100 gramos de carne de vaca, y luego compréis 5 gramos, solo 5 gramos de carne de vaca de Kobe, de Japón, carísima. Pues pagáis todo lo que habéis comprado a los 5 gramos de Kobe. ¿Eso es justo? Es que barbaridad. Esto es lo que está pasando en el sistema del diseño de la luz que se ha hecho a nivel europeo. Esta es la puñetera realidad, ¿vale? Por eso deberían, desde un principio, haber incentivado la desconexión del precio del gas y del precio de CO2. ¿Por qué? Por las dinámicas que os he explicado yo, de esos spikes que se producen en esos precios. Hay evidencia académica que dice que cuando el precio de la luz lo fija el gas y los derechos de emisión de CO2, la demanda y la oferta no juegan nada, son irrelevantes. Esto en papers académicos. Bueno, tema que o no quieran, cuando de manera sistemática se cometen los mismos errores, ya no es un tema de ineficiencia económica por parte de quienes la implementan, es otro tema. Es un tema de defensa de intereses de ciertas clases, ¿vale? Entonces, ahí entramos en otra literatura. Yo eso lo tengo muy claro. Entonces, no. El tema es un diseño del sector eléctrico descomunal e ineficiente. Francia lo ha controlado no por la energía nuclear, mito, por un control del precio, por una regulación del precio de la luz. Nada más, ¿vale? Y lo ha podido hacer. El tema es que nosotros no nos dejaban, ¿vale? Quienes nos impusieron el sistema, Francia y Alemania, bueno, Francia lo tiene controlado, Alemania no lo va a tener controlado, Alemania va a tener un problema. Ahora querrán que nosotros, no, perdone ustedes,
Si ustedes, ahora voy a aplicarles a ustedes alemanes lo que nos aplicaron a nosotros, acordaros lo que nos aplicaron en la gran recesión, unos vagos sobreendeudados, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Oiga, ustedes consumen en exceso exceso de luz, arréglesela como puedan. Ahora no quieran que la Unión Europea les resuelva con un sistema de canalización vía España, con la gasificadora. No, eso no va a funcionar, ¿vale? Pero esto es un problema de la contradicción de cómo se ha generado la Unión Europea. Esto es un proceso global y no solo ha afectado a España y Europa, también a otros países ha pasado. Lo que pasa es que llama la atención que el país que tiene controlada el precio de la luz, porque tiene un control y han capeado lo que el mayorista puede trasladar a minoristas, pues, oye, tiene la inflación más baja, ¿qué le voy a hacer? Esa es la realidad, ¿vale? De acuerdo. Hay un par de preguntas más. La siguiente pregunta es, ¿son los gobiernos de Europa y España los responsables de cometer graves fallos geopolíticos que repercuten en los precios? Yo tengo mi interpretación, vamos a ver, el tema de la guerra de Ucrania, quien lo está pagando es el pueblo ucraniano, ¿vale? Lo paga con sus vidas y con la destrucción de su país, esa es la realidad, ¿vale? Pero Europa no hizo su labor. Europa se dejó guiar por la presión de Inglaterra, Reino Unido y Estados Unidos, que son quienes han azuzado al gobierno ucraniano a llevar la posición a niveles extremos. Entonces, el error de Europa fue el no haber obligado a las partes a no llegar a donde llegamos, ¿vale? Y haber mantenido una visión estrictamente anglosajona del problema, ¿vale? A Estados Unidos esto no le va a afectar, incluso le está viniendo muy bien. ¿Por qué? Porque es un país energéticamente independiente y además está exportando armas, pero a nosotros nos viene muy mal. Y ahí lo que Europa ha fallado es en tener una voz propia al margen de la anglosfera. Yo eso lo tengo muy claro, ¿vale? Por mucho que luego los medios de comunicación a quien defiende esto le acusen de cosas raras. No, no. Esto lo defendían básicamente dos presidentes que intentaron hacerlo. Desde el lado de Francia, Jacques Chirac, y desde el lado de Alemania, Gerhard Schröder. Intentaron buscar una unión euroasiática y esto saltó por los aires con el Maidán en el 2014. ¿Vale? Esa es la realidad. Se intenta, pero al final no hemos sido capaces y estamos atrapados, estamos en un bucle muy peligroso, evidentemente, porque quienes vamos a pagarlo vamos a hacer nosotros. ¿Cómo lo vamos a pagar? Con inflación y más, con mayor inflación, mayor pobreza, mayor gasto armamentístico y al final un empeoramiento de nuestras condiciones de vida. Eso lo tengo yo muy claro. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿hay errores de política geopolítica europea? Sí. ¿Vale? Tenía que tener una voz independiente y haber presionado a las partes para no haber guerra. ¿Vale? Fijaros curiosamente que mientras estuvo Merkel, estas presiones eran más bajas. Ella las controló. ¿Por qué? Porque tenía una visión distinta. ¿Vale? Pero el problema es que ahora la realidad es la que es. Una vez que Rusia invade, pues Europa toma una posición extrema. Obviamente, la culpa de la invasión es estrictamente rusa, ¿vale? Pero en el periodo previo, Europa debería haber sido la que hubiese ejercido de válvula de escape para que las dos partes no entraran en conflicto. Y eso no se hizo. Nos dejamos llevar por una versión estrictamente americana e inglesa muy contaminada, y que para nosotros tiene un impacto negativo. Además, fijaros, los ingleses que nos despreciaron yéndose de la Unión Europea y tenemos con ellos cantidad de conflictos, ¿vale? Por solucionar. Son en parte los que están rearmando junto con americanos a la parte ucraniana. Además, lo que es la guerra no va como se esperaba, ¿vale? Ya el control del Donbass y de Lugansk es prácticamente total por parte de Rusia, con lo cual no sé qué pasará una vez que tengan el control de eso, si se van a parar ahí o no. Entonces, mi respuesta es sí. Ellos tenían que haber hecho de válvula de escape, haber mantenido una política independiente y haber hecho que las cosas no llegaran a donde llegaron, ¿vale? Yo creo que con el documento que envió Lavrov a Europa, Ucrania y Estados Unidos era perfectamente asumible por todas las partes. Simplemente declarar que Ucrania no iba a tener armas nucleares ni iba a participar en la OTAN. Con eso se hubiese evitado la guerra, pero no se hizo. Ahí hubo presiones muy fuertes. Esto no quita para que después el culpable de la situación actual sea Vladimir Putin y sea Rusia. Pero el impacto es mucho más importante de lo que los decía. Mucho más importante porque además hay una recomposición geopolítica global donde lo que no es Occidente, después de años y décadas de dar lecciones al resto, se han cansado de nosotros, ¿vale? Clarísimamente. La India, Pakistán, China, Brasil, Sudáfrica, estos no ni van a entrar ni van a aplicar ninguna sanción de ningún tipo, con lo cual el mundo es muy amplio, ¿vale?
Directamente Europa es una de las zonas más afectadas negativamente por las dinámicas que se derivan del conflicto bélico. Bien. Pasamos a la tercera pregunta. Debido a la inflación, ¿la lucha por no perder poder adquisitivo provocará una espiral inflacionista? Ahí vamos a ver, esa es una buena pregunta. ¿Quién debe pagar? Yo aquí tengo una respuesta también clarísima. Se habla de un pacto de rentas, ¿vale? Un pacto de rentas para que no se provoque esa espiral inflacionista. Lo que pasa es que yo no soy muy favorable al pacto de rentas cuando, aquí me voy de nuevo a la evidencia empírica. La evidencia empírica analiza, hay un paper muy bueno del año 2020 en The Journal of Finance, que es algo así, Decline, Labor and Capital Sale, el descenso del factor trabajo y del capital productivo en el PIB de las economías globales. Es para Estados Unidos, pero yo creo que se puede trasladar para todas las áreas occidentales. Ese paper que te dice que debido a todo esto que hemos comentado, todas las cosas que hemos comentado, sobre todo un factor que es la financiarización de todos los aspectos de nuestra vida, desde la vivienda, la luz, el agua, los alimentos, cualquier cosa está financiarizada. Los mercados financieros ponen un precio a todo eso. Pues debido a esa financiarización se han producido tendencias globales muy preocupantes. Una de ellas es una mayor concentración empresarial, que da poder de mercado a quien se concentra. Pero hay otras. Otras es que el factor trabajo lo ha pasado muy mal. Y también lo ha pasado muy mal el factor vuestro, lo que es el capital productivo. ¿Y quién se ha beneficiado? Se ha beneficiado lo que se llaman extractores de rentas o los generadores de beneficios puros, ¿vale? Que son aquellos que realmente tienen poder de fijación de precios y donde el coste marginal está muy alejado del coste medio. Y todo ese gap se lo quedan ellos. ¿Cuál sería mi propuesta? ¿Yo soy parte de un pacto de rentas? Sí, pero que todos los sectores que se han beneficiado en los últimos 30 años y que están identificados académicamente de esta situación, los generadores de beneficios puros, se les ponga un impuesto que devuelvan a la sociedad la mayor parte de ese proceso. ¿Vale? De nuevo volvemos a las élites de poder o a las puertas giratorias o a los lobbies. Esos sectores son los que tienen mejor conexión con los gobiernos. Hablo del sector financiero, en inglés FIRE, Financial, Insurance and Real Estate Sectors. ¿Vale? Por un lado. Otro, el sector claramente energético. Los beneficios caídos del cielo que se debe no a su buen hacer, porque además no han sido capaces ni siquiera de mejorar la capacidad productiva de ese sector. Se debe a que hay un sistema mal diseñado, hay un diferencial entre el coste marginal y el coste medio y se lo llevan a la buchaca sus accionistas. Muchos de ellos ni siquiera son españoles. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, mi respuesta sí a un pacto de rentas, pero debido a la naturaleza de esta crisis y a todos aquellos que en los últimos años se han beneficiado, sean ellos que lo paguen. Y obviamente los salarios tienen que subir. Obviamente lo que no vamos a hacer es, porque además esta crisis es asimétrica, afecta más a los pobres, porque la inflación que sube tiene que ver más con los que menos ganan. Entonces, claro, a estos, si no hay una subida salarial, les provocaría unos rotos descomunales, ¿vale? Y eso yo creo que socialmente no es justo. Entonces, volvemos de nuevo a un análisis donde de manera automática se hagan estos estudios. Pero, ¿existen o no existen? ¿Les van a hacer caso? Yo teniendo en cuenta la composición de los sectores a nivel de lobbies y las puertas giratorias, lo dudo mucho. Entonces, si tratan de imponer un pacto de rentas a salarios, va a haber conflictividad salarial, seguro, porque es inasumible, sobre todo para los tramos inferiores de renta, porque además también hay publicaciones sobre eso, este repunte a la inflación es asimétrico, afecta más a las clases más pobres y a los trabajadores, ¿vale? Con lo cual, yo no soy partidario del pacto de rentas, yo si asesorara a un sindicato diría que ni de coña, y lo que pondría encima de la mesa es los sectores que durante 30 años han beneficiado, básicamente extractores de rentas, no generadores de inversión productiva, ¿vale? Especuladores, como queráis llamarles, en inglés se les llama income extractors, ¿vale? O los buscadores de rentas. Y eso, ya os digo que hay papers muy... uno es de Barkay, acordaos del nombre, Barkay
2020, Journal of Finance, Declining Labor and Capital Save. Y te lo explica perfectamente qué sectores se han forrado en los últimos 40 años. Bueno, pues que sean ellos los que paguen este pacto de rentas, ¿vale? Eso sería lo justo y lo socialmente beneficioso. Un pacto salarial ni de casualidad. Como también exigir a los pobres pensionistas que las pensiones no suban con el IPC, que suban con un factor como se aplicaba antes. Pero ¿qué cosas me dicen ustedes? ¿Vale? Porque el impacto en pensionistas y en trabajadores de esta inflación asimétrica afecta a los más pobres. Obviamente, sí al pacto de rentas, pero que lo paguen quienes se han beneficiado del sistema diseñado en los últimos 40 años y que está perfectamente indicado y delimitado por la evidencia académica de los últimos años. Fijaros que el BCE, a diferencia del Banco de España, exigía subida de salarios. Acordaros que mientras el gobernador del Banco de España, que más vale que se callara, porque realmente lo suyo no ha hecho nada, que es el control del sistema financiero y la vigilancia del sistema financiero, hablaba de control de salarios. A la misma vez, el BCE decía lo contrario, que por favor, en la situación actual, traten de mantener la capacidad adquisitiva subiendo los salarios. Alemania va a subir el salario mínimo un 20% este año, ¿vale? A 2.100 euros. 2.100 euros, ¿vale? Entonces, cuidado con esas cosas. Y obviamente, mi respuesta en esta es categórica y me baso en la evidencia. Todo lo demás es demagogia barata, ¿vale? De aquellos que reclaman no indiciar salarios o pensiones, están haciendo de nuevo a trabajadores partícipes y para vosotros va a ser súper negativo, porque vosotros dependéis del consumo. Si no hay renta, no hay pasta, pues no habrá ventas. Y vosotros sois un sector perjudicado como sector productivo en la distribución de la tarta global. De esto hay mucha evidencia académica. Mucha gente me llamará radical, no soy radical. Yo cojo la evidencia académica y la pongo encima de la mesa. Si no se hace, ¿por qué es? Vuelvo a repetir, no es por ineficiencia económica de los gobiernos, que sí, que es claro, pero tú no mantienes de manera ineficiente una política, salvo que haya presiones de grupos para que se mantenga. ¿Vale? Entonces, los grupos que son los que se han beneficiado en los últimos 40 años de las dinámicas globales son los que tienen más lobismo y más puertas giratorias en los diferentes países desarrollados, incluido Europa, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues en mi pregunta en ese caso, yo creo que estoy siendo muy claro, igual me veis muy radical, pero soy muy clarito, lo tienen que pagar estos grupos. De acuerdo. Y la última pregunta, ya que la renta variable prevé una caída fuerte, ¿el oro podría ser una buena inversión contra la recesión económica? Vamos a ver, la renta variable, de momento no. De momento, si me preguntáis a mí, los modelos que yo utilizo para, entre comillas, especular o cambiar mis posiciones de cartera, siguen jugando a favor de la renta variable, pero en un contexto donde la probabilidad de batir a los bonos no es elevada en comparación con la historia. Pero al final, ese rendimiento en exceso respecto a la liquidez de los bonos hace que siga manteniendo una posición de renta variable. Lo que pasa es que estamos jugando con niveles extremos. Lo que digo es que si el Federal Reserve sube los tipos más allá de lo normal, de lo asumido por el mercado, habrá caídas en esos precios de acciones, ¿vale? Importantes caídas. Además, habrá caídas en muchos precios de deuda corporativa. Y ahí viene un problema, una crisis de deuda corporativa, sobre todo en países como Estados Unidos, donde esa deuda además es de mala calidad, ¿vale? Entonces, ¿eso cuándo puede pasar? A partir del otoño, invierno de este año, si las políticas de tipo siguen siendo de subidas, más allá de lo anunciado, ¿vale? Si siguen el guidance que han hecho hasta ahora, no. Lo que pasa es que si yo miro la historia, con 2 o 3 subidas no se conforman, ¿vale? Ese es el riesgo. Entonces, para mí es muy clave la interpretación que hagan los bancos centrales. Ellos tienen evidencia suficiente para no hacerlo, pero también hay presiones de grupos, hay presiones del gobierno. Me llama la atención que Biden presionó al Federal Reserve para subir tipos, cuando generalmente los gobiernos se lo presionan para bajar tipos. Entonces, ahí depende de la lectura que hagan los diferentes grupos y quién se beneficia o no de esas subidas. El sector falla, en teoría se beneficia de las subidas de tipos de interés. Eso al final no será así, porque los hará vulnerables por otras razones. Pero es lo que es un poquito es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Con lo cual, en el momento actual, la probabilidad de mejora, te hablo de modelos matemáticos que empleo yo, con más gente, de la bolsa frente a los bonos es baja en relación a la historia, pero su rendimiento en exceso en relación a bonos y liquidez
le hace atractiva. Pero fíjate que jugamos con dos parámetros muy ajustados. Entonces, has de entenderlo y si se da la vuelta, rápidamente moverte. Esto no vale para un inversor particular que no tenga conocimiento de cómo se mueven estas cosas, ¿vale? Lo digo porque yo tengo diseñado pues, un modelo global, Hedge Global Macro, a ver si un día lo lanzamos y eso lo controlamos de esa manera. Con lo cual, en el corto plazo no lo vemos, pero sí es cierto que esos dos factores, cuando nos den una probabilidad más baja en relación a la historia de batir el mercado de renta variable a liquidez y bonos, y cuando nos dé que ese rendimiento que vemos ahora en favor de bolsa, pequeño pero positivo, se nos vaya, obviamente tendremos hasta la camisa, ¿vale? El tema está en que estos jugamos con modelos miópicos, con modelos tácticos, aquí no hay estrategia a largo plazo. El tema está en que esas caídas de renta variable irán acompañadas por caídas de bonos corporativos. Fijaros cuando la bolsa cayó, ¿qué pasó con los bonos corporativos? Esto hay mucho dato en Estados Unidos, con los bonos high yield. Y cuando se ha recuperado la bolsa, se han recuperado. Y hay un factor que no habla la gente, que es la deuda privada. Para mí siempre es el problema. La deuda privada empresarial, no en España, porque en España se ha reducido, aunque sigue siendo muy elevada, y no es deuda en mercado de capitales, pero la americana es en mercado de capitales y es estratosférica. Además es de mala calidad, ¿vale? La mayor parte de esa deuda emitida nueva está en sectores que tienen un rating malo. Entonces, todo eso es muy vulnerable. Y si se lleva mal o se ingenia mal, la ingeniería económica de Polixi podría provocar auténticas caídas, ¿vale? Pero ahora no lo vemos, aunque la bolsa está cara. En términos de probabilidad, el batir a un mercado no está por debajo de la media histórica. Pero el hecho de que siga dando un rendimiento en exceso previsto a un mes ligeramente positivo hace que se pueda mantener en el corto plazo. Pero esto no jugaría yo. Yo lo que pensaría es, vale, está cara la bolsa, habrá un momento que todo esto se irá hacia abajo y si se pasan de frenada con los tipos de interés, tendremos caídas en precios de activos de riesgo. Mi única duda es que históricamente esas caídas en precios de riesgo hundían las materias primas, ¿vale? Luego, respecto al oro, claro, es que yo no soy muy partidario del oro como una cobertura frente a todo esto, como tampoco lo soy el Bitcoin y demás. Ya sabéis que yo pertenezco además a una escuela que dice que los bancos centrales, si el país tiene soberanía monetaria, puede controlar todo. Fijaros, que me desvíe de la pregunta. Fijaros que nos decían que los mercados vigilaban, bueno, ¿ha pasado algo en el periodo que España ha aumentado la deuda del 2012 a ahora de manera notoria, pero teniendo detrás el soporte del BCE en la compra en mercado secundario de esa deuda del Tesoro español? No. Hemos aumentado la deuda pública, pero como los tipos de interés los fija, los controla y los determina el Banco Central Europeo donde quiera y a la hora que quiera, porque el Banco Central Europeo puede controlar no solo el tipo a corto, puede controlar el tipo a corto e influir en la pendiente de la curva, e influir en los diferenciales público-privados. Con lo cual, el Banco Central puede hacer lo que quiera ante los mercados. Pero cuando de nuevo se dice vamos a abandonar las compras en el mercado secundario de la deuda de los países, pues eso pues tendrá su impacto también, ¿vale? Es cierto que no en la deuda que va venciendo, en la deuda que tiene el BCE que va venciendo, la vuelve a recomprar, porque si no para las familias sería dramático. Pero, bueno, pues hay ciertos mitos que también se rompen, ¿vale? Respecto a las dos preguntas, la renta variable, habrá un momento en que si la política monetaria se pasa de frenada, sufrirá caídas muy fuertes, también los bonos corporativos, y tendremos que ser deuda privada, especialmente en Estados Unidos, corporativa. Si eso pasa, es que nos vamos a deflación echando chispas. Lo que pasa es que esta vez existe la duda de si las materias primas acompañarán en la caída, como lo pasó en el 2008. ¿Vale? Si veis un poquito lo que pasó en el 2008, por que vuelvo hacia atrás, los gráficos de inflación de mercados. Vamos a ver. ¿Vale? Fijaros, el 2008, en la línea roja y la línea azul, energía y productos agrícolas, la contracción que hubo, tan fuerte con la crisis. Pero esto fue acompañado con caídas bursátiles. Luego, fijaros que hay un rebote. Una vez que los mercados de riesgo se recuperan, hay un rebote. Luego va haciendo un comportamiento, bueno, y luego ya depende de dinámicas propias, ¿vale? Y respecto al oro, el oro es bajo la idea de que el patrón oro debería aplicarse de nuevo al sistema financiero. Dios no quiera que lo apliquen, sería un desastre. El patrón oro obliga a una política monetaria restrictiva para mantener la paridad del oro con la moneda. Yo estoy en contra absolutamente de ese tipo de sistemas de patrones. Si se atreven los bancos centrales a dar un paso que es un corolario de lo que tienen ya, ellos tienen muchas teorías que desmontan lo que tenemos en los manuales. Bueno,
como dijo al final de su mandato Mario Draghi, fue el que salvó al euro. Cuando se fue dijo, oiga, hay una teoría nueva que es la TMM que debemos empezar a estudiarla y a tratar de ver si tiene sentido o no. El día que adopten eso y lo asuman, yo creo que nos evitaremos muchos males y dolores de cabeza. Mientras no lo asuman, bueno, pues todo puede continuar, ¿vale? Todo puede continuar. ¿Alguna Pues pregunta más, Irene? no tenemos ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. Vale, preguntas muy interesantes. Muchísimas gracias a todos por escuchar mi ponencia. Simplemente echar una ojeada. Si queréis alguna referencia académica de esta que yo os digo, yo se la paso con mucho placer a Irene, todas ellas, y bueno, y echar una ojeada, ¿vale? Sobre todo la pregunta que me habéis hecho del pacto de rentas. Pacto de rentas sí, pero que paguen aquellos que durante 30 años han beneficiado a costa del sector productivo y de los trabajadores, a costa de vosotros y de vuestros trabajadores, ¿vale? Esa la tengo muy clara, ¿vale? Un Fenomenal. abrazo. Venga, hasta Un luego. abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Bien, para concluir, vamos a comentaros brevemente el resto de la agenda de la semana, ¿de acuerdo? Mañana, José Manuel López, director comercial de MSI, presentará la previsión económica de 2022 y 2023 para los mercados de VN y VO y también tratará el tema de cómo impactará la venta de vehículos por las nuevas zonas de bajas emisiones, las CBE. El miércoles, en la tercera sesión, Ramón Ledesma, que es colaborador de Pons Mobility y fue subdirector general de ordenación de la DGT, nos hablará de la configuración de la nueva movilidad y de cómo cambiarán las ciudades ante el nuevo desafío de la movilidad. Por último, en la cuarta sesión, que se celebrará el jueves, tendremos una mesa de debate sobre la tendencia de usuario y movilidad a medio plazo, en la que van a participar Andrea Bota, director de marketing de Italia, España y Portugal de Bolt, Carlos Cueva, director comercial de Santander Consumer Mobility Service en representación de Wavicar, Ramón Bosch, director general de Kawasaki y presidente de Anesdor, y Francisco Díaz, director general de Me Muevo. Y bueno, hasta aquí la primera sesión, espero que la hayáis disfrutado. Os recordamos que tenéis colgada la presentación para poder descargarla si os interesa y ya seguiremos procediendo el resto de la semana. Muchísimas gracias a todos por asistir.